poquito de calor, ya se van a venir los días otoñales, falta poquito, casi llegamos al verano, pero qué bueno que estemos juntos, qué bueno que hayamos dispuesto un tiempo para congregarnos, como dice la palabra de Dios, es obediencia a su palabra. La Biblia dice que debemos congregarnos y lo más importante cuando nos congregamos no es vernos ni saludarnos, es que nos convoca la persona del Señor Jesucristo que está aquí en esta noche. ¿Quién lo cree? ¿Quién cree que Cristo está aquí en esta noche? Él está aquí en esta noche. Y vos dirás, bueno, pero yo no siento nada raro, no lo veo por allí. Uno tiene que estar dispuesto a encontrarse con Dios, dispuesto a ver su rostro para que Él pueda manifestarse a nuestros corazones. Y la idea es que compartamos un ratito la palabra de Dios y la idea es que Él nos pueda hablar. Yo no sé, al momento de preparar el mensaje, hoy vamos a empezar una serie nueva que les voy a contar, pero la verdad yo oro al Señor para que lo que el Señor ponga en mi corazón, lo que Él me hable a mí, también pueda llegar a cada uno de ustedes. Y probablemente, porque no soy pretencioso, no sé cuál es la necesidad que estamos atravesando, pero ¿sabes qué es lo maravilloso? Que Dios sí conoce tu necesidad. Él conoce a la perfección en qué momento de tu vida te encontrás, qué estás atravesando. Y seguramente si estás con el corazón dispuesto, Él va a hablarte algo en esta noche. ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de Dios? Bien, vamos a empezar abriendo nuestras Biblias en Mateo capítulo 13, mientras te cuento rápidamente de qué vamos a hablar en esta noche y de los sucesivos domingos. Vamos a empezar una serie nueva que ronda en torno a la parábola del sembrador y vamos a hablar 3 o 4 domingos seguramente acerca de lo que Dios o lo que el Señor Jesucristo quiso decirnos, pero además lo que Él quiere que nosotros entendamos hoy, en el presente. La parábola del sembrador es una de las parábolas, una de las historias que el Señor contó más famosas, junto con la del hijo pródigo, ¿no? Eso, algunos dicen que es una parábola, otros dicen que es una historia. Bueno, el Señor solía hablar al pueblo, a los discípulos a través de las parábolas, y vamos a ver en esta noche cuál era el propósito de eso. Pero yo quiero que abras tu Biblia por la aplicación del celu en Mateo capítulo 13, vamos a leer allí. También podríamos leer en Lucas capítulo 8, que es el pasaje paralelo, pero vamos a ir haciendo un ping-pong entre ambos pasajes. Dice así la palabra del Señor, Mateo 13:1. ¿Estás ahí? ¿Sí? ¿Estás conmigo? Vamos. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Bueno, hermano, depende de la versión que tengas, ¿no? Al lago. Y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, escuchá, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó sobre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Oramos al Señor. Padre bendito que estás en el cielo, queremos otra vez darte la gloria, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Padre, porque invocando el nombre de Jesús nos hemos reunido con el solo anhelo de poder encontrarnos contigo, con el solo anhelo de escuchar tu voz, Padre. Queremos oírte, queremos entender tu palabra. Queremos que abras los oídos y los ojos espirituales
para poder oír y ver aquello que tienes preparado para nosotros. Padre, queremos ponernos en tus manos rogando que nuestro corazón esté dispuesto y sea como aquella tierra fértil donde tu palabra sea sembrada. Señor, háblanos, porque te lo pedimos en el precioso, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, habiéndole pedido al Señor que hable en nuestros corazones, vamos a abocarnos a la tarea de charlar un poquito acerca de este suceso. Seguramente es un pasaje que muchas veces leíste o que has meditado o que has escuchado hablar en algún mensaje a lo largo de tu vida cristiana. Mira, Marcos capítulo 4, hay muchos textos que vamos a citar seguramente con la ayuda de Risa, y vos allí en el celular podés ir buscando. Marcos capítulo 4, verso 30, dice así: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Y esta pregunta que se hace el Señor es la pregunta de un maestro dedicado, ¿no? Es un maestro, es un docente, es aquel que quiere transmitir con sinceridad y con claridad los misterios del cielo. Porque ha venido al mundo, ha descendido a esta tierra para revelarnos al Padre, para mostrarte a vos y a mí cuáles son las características de este Padre Celestial. Y Él se pregunta con qué parábola, con qué ejemplo, qué podré utilizar para que vos y que yo podamos entender claramente, cabalmente, los misterios ocultos desde la fundación del mundo. Y dice también Mateo, que acabamos de leer, el capítulo 13, verso 9, termina el pasaje con una expresión que debiera llamarnos la atención y debiera quizás ponernos en alerta. Dice el Señor: el que tiene oídos para oír, oiga. Y estas frases involucran un par de cosas. Primeramente, de que se ha hablado que Él ha tenido la oportunidad de darnos a conocer verdades divinas, algún misterio oculto del cielo, de la dinámica celestial, de la dinámica espiritual, y esa verdad está a disposición de cada uno de los que escucharon. Pero aquí también nos da a entender de que no todos aquellos que han escuchado la palabra de Dios están facultados para entenderla. Y aquí encontramos uno de los propósitos de las parábolas. Puede ser que las parábolas sean para que entendamos mucho mejor estos secretos, claro que sí. Pero también quiero que sepas que cuando el Señor imparte una enseñanza en forma de parábola, lo que quiere es dividir el auditorio entre aquellos que escuchan la palabra de Dios y entre aquellos que escuchan y entienden la palabra de Dios. Si bien el propósito es llegar a mayor cantidad de gente posible, es necesario que en esta noche tu corazón esté dispuesto a oír y a entender la palabra de Dios. Y mirá, vamos a hacer un punto y vamos a abrir un paréntesis. Porque yo te quiero preguntar, ¿en qué estás pensando ahora? ¿Dónde divaga tu mente? Probablemente muchos de los laburantes que somos, atravesando el último fin de semana del mes, estemos pensando: che, cobraré mañana, cobraré el 5, cobraré. Estaremos pensando en cuestiones y preocupaciones terrenales. Pero déjame decirte que en esta noche hay algo trascendental que Dios quiere decirte. Hay algo que vale mucho más que el oro y la plata. Hay algo mucho más precioso que el oro, que es la palabra de Dios, que refinada como oro puro va a llegar a tu corazón y va a tener consecuencias eternas en tu vida, si no solamente oís, si te animás a entenderla. Ahora dice la palabra de Dios que las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente, porque el hombre natural, es decir, cualquier hijo de vecino, no las puede discernir, porque no tiene el Espíritu de Dios. Por lo cual, para poder comprender lo que Dios quiere
en esta noche, tenemos que hacer personalmente lo que acabamos de hacer, orarle y decirle: Señor, háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, háblanos con claridad. Y si estás dispuesto en esta noche, Él lo va a hacer. Ahora, fíjate lo que dice Mateo 13, pero en verso 34. Dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé las cosas escondidas desde la fundación del mundo. Fíjate que no es pretencioso saber y entender de lo que vamos a hablar ahora. Son cosas que están escondidas desde la fundación del mundo y que el Señor Jesucristo las quiere revelar a tu corazón y al mío. Es una sabiduría, un conocimiento que no puede ser adquirido por la experiencia humana. Quizás muchos de los que están allá, aquí, me dirían en una charla personal: bueno, yo tengo mucha calle, ¿no? Y esa expresión muy argentina significa: yo entiendo todas las cosas. A mí no se me escapa nada. Déjame decirte que esa sabiduría, ese conocimiento o esa experiencia de la vida no te sirve para nada para comprender los misterios escondidos desde la fundación del mundo. Cristo debe revelártelos. El Espíritu Santo que está en los corazones de aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, tiene que operar como un faro echando luz a la palabra para que entendamos. Dice la Biblia, dice el Señor Jesucristo, hablando de este Espíritu Santo: Él será vuestro maestro, pues les enseñará todas las cosas, tomará lo mío y os lo hará saber. Es el Espíritu Santo el único que puede traer claridad. Por eso no quiero que abras la mente solamente, sino que abras también el entendimiento y que abras los sentidos espirituales y que allí en tu corazón clames al Señor: Señor, no me quiero ir de aquí si no me hablas. Quiero escuchar tu voz. Ahora, el propósito de las parábolas era la revelación, pero además también el ocultamiento, como acabamos de ver. Porque el Señor dividía el auditorio entre aquellos que solo escuchaban, y quizás aquí seguramente haya algunos de nosotros que solamente van a escuchar, que van a oír, pero así como entra la palabra por un oído, se irá por el otro. Y ahora vamos a ver algunas de las causas. Yo quiero que te animes a ponerte allí en el banquillo, en la balanza, que te animes a posar delante del espejo de Dios y que podamos ver si acaso nosotros somos aquellos indolentes que la palabra de Dios llega a nuestro corazón, pero así como llega, se va. O llega y no la comprendemos. O hay cosas más importantes que tenemos que escuchar la voz de Dios. O quizás estamos cansados de la semana y no tenemos energías para dedicarle un tiempo a escuchar su palabra. Ahora, a través de las parábolas, fundamentalmente, el Señor trajo enseñanzas acerca del reino de Dios. Y de eso también vamos a hablar un poquito esta noche. El reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Bueno, vamos a tratar de desarrollar en algunos textos algunos conceptos, porque es casi imposible definir, delimitar el alcance del reino de Dios. El reino de Dios no es en el cielo, aunque clamamos en esa oración que el Señor nos enseñó a orar: venga tu reino, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Como si el reino de Dios fuera algo del cielo. El reino de Dios es algo que abarca todo lo creado y aún más allá. Es aquello en lo que Dios tiene autoridad, por lo cual decimos el reino de Dios de todo. Ahora, hay cosas y hay personas que están excluidas de este reino de Dios, están destituidos de este reino y de esta gloria que conlleva la presencia de Dios en la vida de las personas. Pero nosotros queremos conocer más del reino, pues estamos allí. Ahora, en las parábolas también, solo a modo de introducción, hay un desafío siempre del Señor.
un desafío moral, un desafío espiritual, un desafío al cambio. Y si la palabra de Dios no genera un cambio, ¡ay! Te hubiera sido mejor quedarte a ver el resumen de los goles de los partidos de hoy, porque estás perdiendo tu tiempo. Si estás sentado aquí y estás escuchando, no permitas abrir un oído, tapar el otro para que no se vaya. Retener, sea un buen retenedor de la palabra de Dios, para que Dios pueda trabajar a través de la palabra en tu corazón, en tu vida, que como la mía puede llegar a estar devastada, puede llegar a estar arrasada, puede estar golpeada, puede estar siendo atacada por el enemigo. Podemos estar en una lucha espiritual y aunque Cristo nos ha posicionado como más que vencedores, debemos fortalecernos en el poder de su fuerza, como dice Efesios capítulo 6, para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, permanecer firmes. Esa es nuestra labor. Ahora fíjate, Marcos capítulo 4, versos 33 y 34, avanzamos. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo lo que acabamos de decir. Había una limitación, y ahora vamos a hablar acerca de nuestras limitaciones para comprender, para asimilar la palabra del reino, la voz de Dios en tocante al reino de Dios. Por eso Isaías, el capítulo 6, ese capítulo tan famoso, dice en el verso 10, engruesa, dice Dios al profeta, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta para que haya para él sanidad. Y vos te preguntás, ¿no es demasiado cruel de parte de Dios? Que de repente traiga palabra en esta noche, pero Él sepa que de aquí a algunos no la han de retener. ¿Cómo, Señor? Es que el Señor no fuerza a ninguno de nosotros. Hay algo que suelo decir siempre, no me canso de repetirlo, porque además es un recordatorio personal de mi obligación delante del Señor. Mirá, hay una sola cosa, una sola, en todo el universo, que Dios no puso bajo su soberanía, una sola cosa. Él es el soberano, el todopoderoso, aquel que los cielos de los cielos no pueden contener, que está sentado sobre el círculo de la tierra, que sus pies están apoyados sobre la tierra, que es el estrado de sus pies. Pero una sola cosa, que Él decidió no poner bajo su autoridad, y eso es tu voluntad. Son tus pensamientos, son tus decisiones que debemos llevar cautivo a los pies de Cristo, que debemos doblegar, porque quizás estés pensando hay cosas más importantes y vos tenés que decir, no Señor, no hay nada más importante que estar a tus pies, como solemos cantar. No hay nada más lindo, más pleno para nosotros, para nuestra vida, que aprender, que conocerte más, que verte. Y esa es una decisión que solamente vos podés tomar, no la puedo tomar por vos. Me encantaría transmitirte ese anhelo, pero debe nacer de tu corazón. Debe nacer de un corazón que se dispone a encontrarse con Dios. Bien, demasiado preámbulo, pero vamos a analizar la primera parte de la parábola y ahí nos vamos a detener en algunos puntos. Porque dice Mateo capítulo 13, verso 4. Y mientras sembraba, este sembrador, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Bueno, tenés que entender algo que quizás sabrás, pero en ese momento no se sembraba con las sembradoras tecnológicas y equipadas como las que hoy hay. El sembrador era un hombre que se valía solamente de un morral y un puñado de semillas y sembraba al voleo, ¿no? Como decimos. Es decir, luego de haber surcado la tierra, haberla arado, salía a sembrar y arrojaba las semillas al voleo. Pero claro,
no había tanta precisión milimétrica. Entonces, parte de la semilla caía junto al camino. Y fíjate lo que va a pasar. Dice el verso 4, vinieron entonces las aves y la comieron, claro, porque el camino es un lugar donde la tierra no está apta para ser sembrada. ¿Por qué? Porque es un terreno que está pisoteado, que está hollado en términos bíblicos, que está compactado por los pasos, por las caminatas, por los cientos o miles de personas que lo transitan, por los caballos, los animales, los carruajes, por todo lo que pasa por allí. Entonces es tierra blindada a ser sembrada. No puede ser sembrada. Podemos tirar y esperar y mojar y regar, pero la semilla no va a penetrar. Tiene que ser removida la tierra, tiene que ser revuelta la tierra para que la semilla pueda penetrar y para que pueda crecer, para que pueda morir allí en la tierra y pueda germinar. Fíjate lo que dice Lucas 8 en el pasaje paralelo del verso 11. Esta es, pues, la parábola, la semilla. Esto es la explicación del Señor. Porque, como habíamos dicho, Él hablaba con parábolas a la gente, pero después en particular con sus discípulos en una charla personal donde les explicaba todas las cosas. Es lo que pasa en esta noche. Nos hemos reunido en torno a la persona del Señor, anhelando que nos haga entender aquello que no entendemos, aquellos misterios escondidos desde la fundación del mundo. Es Cristo el único, es su Espíritu el que puede traernos una palabra eficaz. Dice el verso 11 de Lucas 8, esta es buena parábola. La semilla es la palabra de Dios. Aquí no podemos buscar otra interpretación. La semilla es la palabra de Dios. Aunque vamos a afinar un poquito el lápiz y vamos a ver qué parte de la palabra de Dios es la semilla que habla el Señor aquí. Y los de junto al camino, es decir, los que son como la tierra junto al camino, son los que oyen, y luego viene el diablo. Fíjense que el Señor había dicho que venían ¿qué cosa? Las aves. A nosotros se les voló. Venían las aves del cielo, ¿y qué pasaba? Se llevaban, se robaban, quitaban esa semilla. Pero aquí el Señor explicando eso, ¿qué son las aves del cielo? Tampoco podemos interpretar otra cosa distinta. Esto es cuando las personas reciben la palabra de Dios en un terreno, en un corazón duro como piedra. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Por eso tenemos que el camino es el corazón. Viene el diablo y quita la palabra para que no crean y se salven. Es decir que la semilla es la palabra de Dios, pero luego de que la palabra de Dios llega a nosotros, descienden unas aves del cielo. Hay una connotación tremendamente negativa sobre las aves del cielo. No siempre la palabra de Dios, las aves del cielo, tienen esta connotación negativa. Pero sí hay algunas que yo recuerdo. Por ejemplo, veamos una, Génesis capítulo 15. Allí estaba Abraham. Se hacía la noche, Dios iba a hacer un pacto con él. Dios iba a pactar y no era cualquier pacto, es un pacto que fue tan importante que aún vos y yo en el 2026 estamos siendo alcanzados por el pacto que Abraham hizo esa noche con Dios. Y él tuvo que hacer allí un pacto a la usanza de ese entonces, donde se tomaban allí algunos animales, se los partía literalmente en dos partes, y luego aquellos que se unían en ese pacto, las contrapartes, pasaban a través de los animales partidos en señal de que si alguna de esas partes no cumple con su parte del acuerdo, entonces deben sufrir las mismas consecuencias que esos animales que habían sido partidos. Esto no pertenece a la ley de Dios, es mucho tiempo antes. Estamos
estamos en Abraham. Todavía no había venido Moisés. Y Dios va a hacer un pacto con Abraham, del cual ese pacto iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y el Señor le va a prometer a Abraham que de su simiente vendrá uno por el cual las familias serán benditas. Esa simiente es Cristo. Y allí encontramos en Génesis, al principio de todo, Dios haciendo un pacto con los hombres. Pero Abraham había preparado todo y se sentó a esperar. Él seguramente pasó primeramente a través de esos cuerpos mientras los preparaba y estaba esperando la presencia de Dios. Dios tenía que venir a cerrar ese pacto. Y le agarraba sueño, pero dice el verso 11 del capítulo 15 de Génesis: y entonces descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos de los animales que estaban partidos, y Abraham las ahuyentaba. Fíjate, porque cuando Dios quiere llegar a tu vida para hacer algo trascendente, algo que va a durar por la eternidad, algo que va a ser sumamente importante para tu vida, Satanás es el principal interesado en destruirlo, en robarlo, en quitarlo. Y venían las aves de rapiña también simbolizando a Satanás y al diablo, a los demonios que querían hacer que ese encuentro con Dios se disolviera, que esa palabra que llega a nuestro corazón sea robada. Es Satanás el principal interesado en que la semilla de la palabra de Dios no llegue a nuestro corazón, no jardine y no lleve fruto. Ahora, esta semilla es la palabra de Dios, pero sabemos algo más acerca de esto. Miren lo que va a decir la explicación, pero ya no en Lucas, sino en Mateo, capítulo 13, verso 19. Escuchá, porque esto es sumamente importante, porque esto va a traer luz acerca de algo que creemos mal de la palabra de Dios y que hoy debe ser corregido para que podamos entenderlo. No solo oírlo, sino entenderlo, apropiarnos de ello. Y dice el verso 19 de Mateo 13: cuando alguno oye, dice el Señor, la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, simbolizado en las aves que bajan, y arrebata lo que fue sembrado. ¿En dónde? ¿En dónde? En su corazón. ¿De dónde toma el malo la palabra de Dios? Del corazón. Es decir, que aquí nos advierte la palabra de Dios que Satanás puede venir, luego que la palabra de Dios llegó a tu vida, puede tomar de tu corazón y robar la palabra, que te olvides. Y si vos no crees esto que el Señor Jesucristo enseñó, entonces estás en grave problema. Porque entonces te parece que solamente es el esfuerzo humano, tu capacidad mnemotécnica de desarrollar técnicas de memorización, y acá se trata de una percepción espiritual de la palabra de Dios. Claro que debemos memorizar la palabra de Dios, claro que debemos esforzarnos en leerla, en meditar, de día y de noche, para que seamos como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo, que su hoja no cae. Claro que sí, pero es el Espíritu Santo el que la coloca. Y nosotros solamente debemos hacer como lo que hizo Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Ahuyentaba las aves. Él no permitía que el enemigo robara la semilla que había sido plantada. Él se preocupaba, aunque estaba muy cansado y había una oscuridad tremenda, de que las aves de rapiña no vinieran por lo que Dios quería hacer. Y él se esforzaba en retener esa palabra de Dios. Ahora se nos dice que la semilla aquí, según la explicación de Mateo 13, es la palabra del reino. Ahora, esto es importante. El Señor me mostró algo importantísimo acerca de esto. Porque siempre pensé que cuando se hablaba de la semilla del sembrado era la palabra de Dios, Génesis, Apocalipsis. Pero quiero que entiendas esta noche que parte de la palabra de Dios
de la semilla que está hablando aquí, que no tiene relación con la palabra del reino. ¿Y qué es la palabra del reino? Bueno, para entender lo que es la palabra del reino tenemos que, por ejemplo, leer Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14. Dice: el cual, hablando de Cristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En el mismo sentido, de Hechos 26, 16, escuchad, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. No todo es palabra del reino. La Biblia dice que vos y yo estábamos muertos espiritualmente, estábamos ciegos, estábamos perdidos, éramos hinchazón y podridación, una montaña de huesos secos y cuántas otras comparaciones más que la Biblia habla de nuestra condición como pecadores delante de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados. No estábamos en el reino, no en la palabra del reino. ¿Dónde estábamos? Bajo la potestad de Satanás, en la potestad de las tinieblas. Y es decir que cuando la Biblia dice que estábamos bajo la potestad de Satanás, del diablo, significa que no teníamos autonomía. No había ejercicio de autoridad porque estábamos bajo el poder de Satanás. Él tenía un derecho legal de enseñorearse de tu vida y de la mía. Por eso dice la Escritura que el mundo entero yace, literalmente está bajo los pies del maligno. Y no hace falta ser demasiado despierto para darnos cuenta de eso. El mundo entero, queridos, está bajo el maligno, está bajo esa potestad. No es el poder, no es que no habla de poderío, habla de autoridad. Pero vos y yo hemos sido trasladados, porque luego de las potestades de las tinieblas hubo una cruz, con la que vos y yo nos encontramos y hemos atravesado a través de esa cruz, a través de Cristo. Dice Hebreos que hemos tenido acceso al lugar santísimo a través del velo, esto es de su carne. Cristo mismo se ofreció y a través de su sacrificio en la cruz podemos tener entrada. Por eso dice Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Tenés entrada, Padre. Has salido del poder, del dominio, de la autoridad de Satanás, has atravesado la cruz de Cristo, te has arrepentido de tus pecados, pero ahora, ¿a dónde estás? Estás en el reino. Y acá dice Mateo que aquel que escucha la palabra del reino, no la oye, no la entiende, no la percibe, no la retiene, entonces, ¿quién es el principal interesado en quitarte las bendiciones del reino? Satanás. Manda a sus emisarios, a sus aves de rapiña, para robar de tu corazón lo que Dios quiere sembrar. Ahora mira, el mensaje del reino, la palabra del reino, no es solamente una cuestión de locación, no es que hemos sido trasladados de un reino a otro, no dice eso la palabra. Estábamos bajo la potestad de Satanás y de las tinieblas y ahora estamos en el reino de Dios. Y fíjate lo que ocurre en el reino de Dios. En el reino de Dios no estamos bajo la opresión, como si estábamos cuando estábamos en la potestad de las tinieblas, bajo el dominio absoluto de Satanás. Porque mirá lo que dice Lucas 10, hablando de nuestra nueva condición en el reino. Dice el verso 19, aquí os doy poder, autoridad, potestad, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta es la base de la autoridad legal que el creyente posee en el mundo espiritual. Cristo te ha dado autoridad. Y la palabra del reino es entender en qué posición nos ha puesto Dios. Mirá,
Dice Mateo 18:18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Claro, es el rey del reino, ¿no? Él es el rey de reyes, el señor de señores. Pero dice a continuación: por tanto, id. Toda potestad me es dada, por tanto, id. Es decir, hay una delegación de autoridad. En el reino de Dios, vos y yo no somos súbditos. ¿Pero cómo? Eso pareciera ofender la santidad de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 2, dice que vos y yo, capítulo 1, seremos para Dios reyes y sacerdotes en ese reino. Reinaremos juntamente con Él. Él nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto ya ha ocurrido. Pero a vos y a mí muchas veces no nos cae la ficha. Y no podemos comprender, no podemos recibir la palabra del reino porque no entendemos cómo opera la autoridad que Dios nos ha dado. Efesios 2:6, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, muchas veces la palabra del reino no puede llegar a nuestros corazones porque está así como el camino, pisoteado. Y cuando estamos pisoteados, no estamos mirando a las personas que necesitan ser salvas, estamos mirando quizás la suela del pie que nos oprime. Quizás estamos recibiendo bofetadas así, ¿no? Que endurecen nuestro corazón. Y no podemos, la palabra del reino llega y nos dice algunas cosas que ahora vamos a ver, pero no podemos recibirla porque nuestro corazón está endurecido. Quizás ha sido, como yo, como muchos, dañado espiritualmente. Quizás han abusado espiritualmente de vos. Quizás de aquellos que necesitaban recibir el apoyo, la contención, el cuidado, la guía. Ha recibido desprecio, ha recibido rechazo, ha recibido un dedo que te señalaba y eso ha endurecido tu corazón. Y no podés avanzar. ¿Por qué? Porque tu corazón se ha endurecido. Porque estás allí todavía. Has sido librado por la cruz de Cristo. Él te ha colocado en el reino, pero seguimos allí. Nuestra mente llega allí, bajo la potestad de las tinieblas. Allí nos sentimos. En un lugar oscuro, en un lugar triste y solitario. Donde no hay autoridad, no hay poder. No vemos ni escuchamos a Dios. Estamos en lo de Bar, ¿te acordás? En el lugar donde no llega la palabra de Dios. Allí estamos muchos de nosotros, porque no hemos logrado abrir surco en ese camino duro, pisoteado. Ahora mirá, acompañame en 1 Timoteo capítulo 4, verso 2. Fíjate las cosas que pueden endurecer tu corazón. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Mirá, no podés retener ni entender la palabra del reino si vivís una vida religiosa. Si crees que ya estás agradando a Dios porque simplemente cumplo con Él y vengo a la reunión. Entonces, cuando estemos en su presencia y le miremos, le vamos a decir: Señor, sí, yo no faltaba un solo domingo, cantaba las canciones. Ahora eso se ha transformado en una religión. Y al transformarse en una religión, muchas veces, en la vida de algunos, no todos, se transforma en nuestro Dios. Y servimos a la religión. Y cuando servís a la religión, entonces no importan las personas, importan los preceptos. No importan los mandamientos de Dios, importa nuestro propio bienestar. Es como me siento. Y no me siento muy cómodo. Y no me siento tan bien. Nos ponemos catadores de sensaciones, de relaciones. Es que tu corazón está endurecido por la religión. Ahora, debemos dejar esos rudimentos. Dice, hay un texto que viene a
mi memoria, que está en Hebreos capítulo 6, verso 1, seguramente allí va a aparecer y me va a ayudar a recordarlo, pero dice, dejando ya la palabra del comienzo, por favor en Reina Valera, que lo tengo memorizado, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Hay cosas que son rudimentos, que no pertenecen al reino. La doctrina del arrepentimiento, de las marcas, de la fe en Dios, esas son las cosas que ya tendríamos que haber dejado, porque es la historia de lo que pasó cuando fuimos extraídos del reino de las tinieblas y traspasamos al reino de la luz. Y dice antes en Hebreos capítulo 5, casi al final, pero os habéis hecho tardos para oír, debiendo ser maestros muchos de vosotros. Tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar los rudimentos de la cruz de Cristo, la doctrina del bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos. Ay, eso de los rudimentos. Está mal horno, si son los rudimentos, ¿no? Tenemos que avanzar a la perfección, hermano. Y estamos enseñando el domingo tras domingo, otra vez, la necesidad de abrir las palabras de Dios, hermanos queridos. Esos son los rudimentos. Tenés que orar, tenés que leer la Biblia, tenés que llevar una vida piadosa. Esos son los rudimentos. Esa es la doctrina del arrepentimiento, de las muertes y de la fe en Dios. Pero no podemos recibir lo que Dios quiere traernos hoy, la palabra del reino, cuando nos hemos hecho tarde para oír. Porque el camino, porque nuestro corazón se ha endurecido. Y no estamos pensando en las cosas que Dios hace a través nuestro, sino estamos rogando, clamando, suplicando a Dios que haga algo por nosotros. Estamos allí frotando la lámpara del vino para que nos conceda un deseo, al menos uno, Señor. Qué triste. Qué triste. Cuando nuestra vida cristiana es eso. Es una súplica a Dios, una migaja. Como la mujer sirofenicia. Pero déjame decirte, Dios te sentó a la mesa. Eres un hijo del rey. Eres heredero, dice Romanos 8, y coherederos con Cristo. Ahora, fíjate lo que va a decir la palabra de Dios. En Mateo capítulo 6, verso 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la justicia del reino? ¿Cuáles son las obras del reino? ¿Qué es lo que debemos poner en práctica? Lo que Dios quiere hablarnos en esta noche no es dejar el pecado, eso ya está. ¿No te entró? Tenemos que insistir en una vida piadosa, en una vida de santidad. ¿Hasta cuándo? Y Dios quiere traernos, el Señor quiere darnos una palabra, que es la palabra del reino, que es la que engloba la autoridad que vos y yo tenemos que blandir en esta tierra. Es una autoridad que no es propia, es una autoridad que no enaltece, pero es una autoridad que dignifica, es una autoridad que cumple la voluntad de Dios en tu vida y en la mía. Es una voluntad que transforma tu vida y la de los que te rodean. Es una palabra que tiene tanto poder, tanta autoridad, que cuando la vivimos, entonces todo cambia de color. Y no importa si estamos atravesando pruebas de diferentes colores, el Señor se hace presente, patente, se manifiesta como cantamos a veces, en nuestra vida con poder. Por eso dice Romanos capítulo 14, verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Cómo estás? Mira, Dios, sí, llevo, comida y bebida, cosas pasajeras. Pero pareciera que eso es lo único que tenemos enfrente de nuestros ojos, eso es que aún no nos ha amanecido el reino de Dios. Porque el reino de Dios, dice Romanos, capítulo 14, verso 17, no es comida ni bebida.
sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Podemos gozarnos en el Espíritu Santo cualquiera sea la circunstancia que estemos atravesando. Si tu respuesta es y depende, no quiero dudar de que hayas sido trasladado al reino de Dios. Lo que probablemente ocurra es que tu corazón se haya endurecido tanto que la palabra del reino no pueda llegar. Queridos, amados, el Señor quiere hacer grandes cosas. Pero para hacer grandes cosas tenemos que dar vuelta a la página. Tenemos que dejar ya los rudimentos de la doctrina de Cristo y avanzar a la perfección. Dejando ya el fundamento de la doctrina del arrepentimiento, de las muertes y la fe en Dios, esas cosas las conocemos. Tenemos que avanzar a la perfección, al propósito que Dios tiene para tu vida. Cristo no vino a tu vida simplemente para solucionar los problemas monetarios, financieros o sentimentales de tu corazón. Hay un gran propósito. Y hasta que Cristo no se sienta con vos y no te explica la palabra del reino, no te dice lo que puede llegar a ser contigo, hasta que no estás dispuesto a recibir esa palabra y decir, sí, Señor, amén, grandes cosas para ti. Soñaré grandes cosas para ti, Señor, pero lo haremos, porque tú eres el que produce en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Si tu corazón está endurecido en esta noche, es hora que agarres la sala. Es hora que hagas un arado, es hora que rompas el terreno. Los terrenos que aparecen allí en el aparado del sembrador representan el corazón de todos. Quizás en diferentes momentos de la vida, quizás diferentes personas, quizás diferentes situaciones, pero todos alguna vez atravesamos estas circunstancias de la vida. Si tu corazón está duro, si lo que estás escuchando de parte de Dios no te desafía a querer buscar lo sobrenatural de la vida espiritual, de la vida cristiana. La vida cristiana es sobrenatural, es una comunión continua, constante con el Espíritu de Dios. Pero las parábolas eran para que no escuchen, para que no retengan, para que no venga Dios y sane. Dios quiere sanar ese corazón pisoteado. Seguramente vamos a tener la oportunidad durante la semana de meditar en algunas cosas que también han pisonado el corazón, lo han dejado de piedra, lo han petrificado. Pero es hora, hermanos queridos, que como dice la palabra de Dios, recibamos esa palabra, esa semilla, que pueda llegar a nuestros corazones y que pueda germinar, que pueda llevar fruto, que pueda cumplir el propósito por el cual Dios envía. Dios siempre cumple los propósitos de su palabra. A veces decimos que Dios bendiga su palabra, ¿no? Es una redundancia, es una oración equivocada. Él la manda, ya eso es una bendición. Él la trae a tu vida en esta noche. Dios quiere hablarte en esta noche y eso ya es una bendición. Dios bendiga su palabra como si la cantidad de fruto sea lo que Dios busca. Él solamente busca que tu corazón la pueda retener, que la puedas recibir y que puedas animarte a decir, Señor, no sé cómo he estado viviendo, quizás revolviéndome, retorciéndome los rudimentos de la vida cristiana, de la doctrina de Cristo, del arrepentimiento de las horas muertas de la fe en Dios. A ver, sé que tengo que vivir en santidad, sé que tengo que dejar el pecado, tengo que avanzar a lo perfecto, a lo que está por delante. Dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo, me extiendo como si pudiera alcanzar, como si ya casi siento que lo toco, el galardón de Cristo. Hermanos, vivamos vidas sobrenaturales. Vivamos vidas que reciban la palabra de Dios y sean transformadas. Hermanos, yo no sé si quizás muchos están cansados porque ven muchos con sueño.
O quizás no sé si son las aves del cielo que descienden ahora para robar la palabra de Dios. No permitas, retén, sal con un palo, como Abraham, ahuyenta esas aves de rapiña y dile al Señor, Señor, yo quiero que tu palabra me cambie. Yo quiero que la realidad del reino de Dios guíe mi vida. Yo quiero, Señor, que lo que tú prometiste, Señor, en cuanto al reino de Dios, sea una realidad en mí. Fíjate Efesios capítulo 2, último texto, versos 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, y ahora va a hablar de la potestad de las tinieblas, fíjate, aún estando nosotros muertos en pecados, esto es el pasado. Y ahora va a hablar de la cruz de Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, pero fíjate lo que va a decir del reino. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Va a decir el verso 10, porque somos hechura suya, creados, colocados en el reino, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hay propósito para tu vida, no que vengas todos los domingos y tú sigues mal, para lo cual debes necesariamente recibir de brazos abiertos, de corazón abierto, la palabra del reino. Que el Señor pueda cumplir su voluntad en nuestra iglesia y en nuestros corazones. Oramos, Señor, te damos gracias porque tu presencia está en medio de nuestro. Gracias porque el Señor Jesucristo ha sido tan claro, dejándonos, Señor, en tu palabra las verdades ocultas, los misterios ocultos desde antes de la fundación del mundo, pero Él nos los ha dado a conocer, porque ha puesto en nosotros el Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad. Y Señor, hay una verdad que queremos entender, hay una verdad que queremos escuchar, hay una verdad que queremos recibir, Señor, que tiene que ver con tus propósitos perfectos para nuestra vida. Señor, que todos los que estamos aquí abandonemos de una vez y para siempre aquellas cosas que son los rudimentos de nuestra vida cristiana y que nos animemos a vivir sobrenaturalmente en el reino de Dios. Que nos animemos a conocer las verdades que deben guiar nuestra vida, verdades espirituales que deben regir nuestra vida, que aprendamos a no tener temor, Señor, de los enemigos espirituales, porque tú nos has puesto en un lugar de autoridad, pues nos has sentado allí, en el lugar más excelso del universo, junto a tu trono, junto al trono de Cristo. Allí nos has sentado, Señor, en lugares celestiales. Y de allí, Señor, disfrutamos esta vida nueva. Señor, bendecimos tu nombre, bendecimos tu palabra y te rogamos, Señor, a salvo nuestros corazones, para que nunca más rechacen, Señor, tu palabra, para que nunca más tu semilla venga, para que aprendamos a sanar las heridas que han cauterizado el corazón, para que aprendamos a dejar las prácticas, aún aquellas prácticas religiosas que creemos que te agradan, prácticas que no hacen más que cerrar las puertas de nuestro corazón, que lo cauterizan como el fuego cauteriza. Señor, que forman un callo para que tu palabra no penetre, Señor, que podamos verte y oírte cada día. Te amamos, te necesitamos, queremos seguirte, queremos obedecerte. Señor, te damos gracias y oramos en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén.